Hola, buenas noches. Esta semana tengo la sensación de que en el escenario latinoamericano la política ofreció lo que yo llamo personajes crepusculares, ¿no? Personajes que parecen avanzar hacia la extinción de sus liderazgos en algún momento fulgurantes. Una de esas figuras crepusculares me pareció Cristina Kirchner, la vicepresidenta argentina, que fue su aparición, su conferencia, su clase magistral, como la denominaron, en el Teatro de La Plata, bueno, una puesta más en escena de esta gran regisseur, de esas puestas en escenas donde ella ocupa el rol protagónico. Yo tengo la sensación de que no hubo más que eso, ¿no? Alguien que cada tanto necesita que le aplaudan el ego, ¿no? Alguien que cada tanto pone su ego en el centro del escenario y siempre a un teatro imponente va a tener aparato político para colmarlo y para que ovacione. En definitiva, su ego. Me pareció ver una vez más a Cristina Kirchner siendo la gran regisseur de escenificaciones en la que ella ocupa el rol protagónico en el centro de la escena. Pero esta vez me pareció crepuscular, porque en esta situación lo que el país demanda son ideas, propuestas, señalamientos de caminos, y no creo haber visto eso. Otra figura crepuscular de estos días, en una situación mucho más grave que la de la vicepresidenta argentina, me pareció Alejandro Toledo, expresidente peruano que tuvo roles claves en la historia, que tiene una historia personal, incluso hasta admirable. El primer indígena en ocupar una presidencia en el país, con un origen humildísimo y rural en la región andina, descubierto por una fundación que busca en los niños inteligencias particulares que merezcan que se le abran los caminos de la educación, y así pudo educarse y llegar a la secundaria, y así pudo incluso llegar a una universidad privada en California, y de esa universidad pasar luego a otra universidad californiana, pero relevante en ese país, la Universidad de Stanford. De Stanford salió ese economista peruano que fue funcionario del Banco Mundial y que luego regresó a Perú y encabezó nada menos que la oposición al régimen autoritario de Fujimori. Perdió la primera elección, perdió la segunda, pero para ganarle la segunda elección Fujimori tuvo que hacer fraude. Ese fraude fue visible y las protestas terminaron derribando al déspota que imperaba en Perú a principios de los 90. Alejandro Toledo fue protagónico en la caída del fujimorismo, y Alejandro Toledo, luego del interinato de Valentín Paniagua, va a ser el presidente que institucionalice el modelo de mercado abierto que había iniciado Fujimori, y le va a dar continuidad, y ese modelo se va a fortalecer cuando le da continuidad el presidente Alan García, y luego cuando lo continúa el siguiente presidente que fue Ollanta Humala, y luego el que vino después que fue Pedro Pablo Kuczynski. Importantísimo había sido el rol en la política peruana de Alejandro Toledo, pero llevaba años oculto en los Estados Unidos, con pedido de extradición de Perú por un soborno, un supuesto soborno, un presunto soborno de la empresa Odebrecht, nada menos que 35 millones de dólares. Verlo bajar en el aeropuerto de Lima, esposado, ver que esposado fue llevado a la misma prisión donde está el déspota que él derrocó, nada más que el déspota está condenado por
violaciones a los derechos humanos. En la misma prisión está Pedro Castillo, el presidente que cayó intentando un golpe de Estado y que por esa razón está con prisión preventiva. Ahí terminó Alejandro Toledo y esa fue una imagen crepuscular de esta semana. Y la otra imagen crepuscular que también a mí me dolió, me pareció desoladora, es la de Juan Guaidó. Hasta hace poco Juan Guaidó era la promesa de la oposición venezolana. Hasta hace poco ese joven político que desde el partido Voluntad Popular que lideraba Leopoldo López llegó a presidir la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo en Venezuela, y presidiendo la Asamblea Nacional logró convertirse o que sea proclamado presidente encargado, que es el cargo que se le da a quien está luchando contra un poder ilegítimo, y como presidente encargado Juan Guaidó ocupó el centro de la escena política, era el contrincante cara a cara que tenía la dictadura que encabeza el Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ¿no? Intentó movidas muy fuertes, muy vistosas, muy seguidas desde todas partes del mundo. La última de esas grandes apuestas para tumbar la dictadura en Venezuela, Juan Guaidó la hizo en el 2019, cuando intentó que convoys de camiones con ayuda humanitaria ingresaran desde Brasil e ingresaran desde Colombia a Venezuela, llevando alimentos y medicamentos para repartir entre tantísimos venezolanos que necesitan desesperadamente esos alimentos y esos medicamentos. Como un Bolívar se estableció en Cúcuta para dirigir desde ese territorio colombiano el ingreso de los convoys desde Colombia, mientras ingresaban también desde Brasil. Todo eso fue frustrado porque a esa batalla, la de los convoys de la ayuda humanitaria, la terminó ganando la brutal represión de Maduro, que dejó tanto en la frontera con Brasil como en la frontera con Colombia muertos y decenas de heridos y decenas de presos. Verlo a Guaidó, que a partir de ese momento su figura fulgurante empezó a opacarse y a declinar, verlo salir en estos días como un fantasma, como una sombra, atravesando la frontera de Colombia a pie, ¿no? Tratando de que en Colombia lo escuchen en la conferencia internacional sobre Venezuela que había convocado el presidente colombiano Gustavo Petro, y que Gustavo Petro le diera la espalda y casi que lo expulsara, de hecho, porque consideraba que su ingreso fue ilegal, y ahí fue empujado al aeropuerto donde lo subieron a un avión. Verlo bajar en Miami y atravesar el hall gigantesco del aeropuerto de Miami solo con una mochila en el hombro, sin nadie al lado de él, sin el enjambre de gente que normalmente lo rodeaba, en absoluta soledad, nos mostraba también en Juan Guaidó eso que yo describo como la imagen crepuscular de líderes que brillaron.